Buenos días, Dios te bendiga. Para otros será buenas tardes y para quienes estén escuchando por la noche será buenas noches. Una vez más es un placer poder compartir con vos este tiempo de palabra de Dios, de enseñanza, un tiempo de compartir, como siempre digo, esperanza en la Escritura, porque para esto fue dejada por el Señor, como dice el apóstol Pablo, la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil. Así que poder hacer uso de ella en este tiempo, en un tiempo realmente difícil, un tiempo que nos está tocando recibir información de todos lados, un tiempo donde somos bombardeados continuamente con distintas opiniones y donde necesitamos buscar algo puro. Muchos se preguntarán en este tiempo, en medio de tantas voces que se escuchan, ¿a quién le creemos? Y yo mismo me hacía esta pregunta hace unos días y yo creo que el Espíritu Santo trajo a mi mente la respuesta y fue: créanle a Dios, créanle a Dios. Amados, si a alguien le vas a creer en este tiempo, es necesario que le creas a Dios. Ahora, lo cierto es que, ¿cómo hacemos para creerle a Dios? Para poder encontrarnos en medio de tanta mentira y tanta confusión con la verdad, necesitamos ir a la Escritura. Una vez más, estoy invitándote a que puedas ir a la verdad de Dios, aquella Escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y la cual contiene toda la verdad de Dios. Porque el Señor Jesús en un momento oró por nuestras vidas para que nos sea dado el Espíritu de verdad, y entonces el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. Es decir, que el mismo Señor ya había previsto de antemano todas las cosas que iban a pasar y aún en este tiempo, y las que seguramente pasarán en tiempos futuros, pero a nosotros nos toca ocuparnos de este tiempo en el cual nos estamos viviendo. Y el mismo Señor le pidió al Padre que nos santificara en la verdad. Y Él dijo algo tremendo. Él dijo: tu palabra es verdad. Así que si vas a creerle a alguien, yo quiero invitarte que le creas a Dios. Créanle a Dios en este tiempo de tanta confusión y de tanto engaño, de tanta tiniebla. El enemigo ha salido por el mundo entero a tratar de engañar, aun si le fuere posible, a los escogidos de Dios. Mucha gente está tremendamente atemorizada porque han lanzado campañas publicitarias en este virus que se ha propagado por todo el mundo. Y si bien es verdad que es una enfermedad peligrosa, lo que quiero que entendamos es: aquellos que creemos en el Señor y aquellos que somos pastores, lo que debemos entender es que no debemos promocionar este virus. Me animo a hablar esto en este tiempo porque me veo en la necesidad de traer luz y traer esperanza y traer reflexión acerca de la verdad de Dios. El problema es cuando la verdad de Dios se la malinterpreta y entonces se fuerza la Escritura para poder decir algo que nosotros pensamos. Pero es mucho mejor que nosotros vayamos a la presencia del Señor y nos tomemos el tiempo como Lucas, quien dejó su profesión de médico, quien sería alguien que se ocupaba de la ciencia en su tiempo, pero dejó su profesión de médico para dedicarse a llevar el mensaje del Evangelio. Y entonces, investigando diligentemente, él pudo escribir cómo fueron las cosas. Y esa es la tarea que debemos tener los hijos de Dios en este tiempo, amados consiervos también ustedes, para que entonces no llevemos un mensaje dualista a nuestra iglesia amada, y para que la iglesia se levante del letargo que está viviendo, atemorizada allí dentro de sus casas, donde aún muchos de nuestros hermanos han alentado a otros que se queden en sus casas porque esta cuarentena y este encierro no ha terminado, y que sean sensatos y entonces estén resguardados. Y son actitudes que tienen que ver con gente de la iglesia, no estoy hablando gente incrédula, sino gente de la iglesia.
pero que ha tomado esta actitud porque muchos pastores les han ministrado. Y le han ministrado, en vez de confianza en el Señor, han ministrado una palabra dudosa que no alimenta su fe. Hay otras personas que no quieren reunirse con otros cristianos porque tienen temor de contagiarse un virus. Hay gente grande que no quiere que nadie llegue a su casa porque sus familiares están atemorizados de que ellos sean contagiados porque son personas de riesgo. Y yo quiero hacerte una pregunta y quiero que puedas ser sincero con vos mismo. ¿Hasta cuándo piensas vivir o pensamos tener a nuestros ancianos encerrados? Preferimos que nuestros ancianos mueran sin ver a sus nietos, sin ver a sus seres queridos, que mueran sin poder, como nos han propuesto en este tiempo, que no los dejemos entrar en los templos, que no dejemos entrar en los templos a los niños. O vamos de una vez por todas a comenzar a bendecir la iglesia como pastores y alentarlos a que se levanten en fe, en el poder de Dios. Y que si tenemos que morir, entonces muramos, pero vayámonos a la gloria con dignidad. Porque muchas veces he escuchado que hay gente que predicó sobre Sadrach, Mesach y Abednego y se maravillaron de estos 3 jóvenes allí que fueron echados al horno de fuego. Pero ellos mismos tenían una tremenda confianza en el Señor y dijeron al rey: no te adoraremos porque amamos a nuestro Dios. Y entonces iremos al horno y nuestro Dios nos va a salvar. Pero entonces si Dios no nos salva, moriremos. Fíjense la certeza y la seguridad que estos jóvenes tenían allí en ese lugar. Pero hoy hay gente que tiene temor a morir. Y yo quiero recordarte lo que dice la Escritura respecto de esto, que aquellos que tenían temor a la muerte eran esclavos de Satanás. Porque si el diablo puede seguir amenazándote con muerte, te va a tener adentro de tu casa hasta dentro de 20, 30 años. Vas a seguir teniendo miedo de morir. Y ciertamente nosotros vamos a salir de este mundo de 2 maneras: o nos arrebata el Señor o vamos a morirnos, y el día postrero resucitaremos y nos iremos con el Señor a la gloria. Pero quiero alentarte en este tiempo para que no te pierdas el tiempo de salvación que estamos viviendo. Ya hace unos días hemos comenzado con algunos jóvenes, esos jóvenes preciosos, llenos de deseos, llenos del Espíritu Santo, a visitar algunas casas, a visitar algunas familias, porque nos movió el Señor a llevar palabra de aliento y entonces compartir con ellos un tiempo de alabanza, de adoración y de esperanza. Y me causaba gracia hace unos días porque alguien nos trató de delincuentes. Alguien dijo que nosotros estábamos cometiendo un delito porque habíamos roto la cuarentena y habíamos salido de nuestra casa y nos habíamos movilizado hacia la casa de otras personas y no éramos conscientes porque podíamos propagar el virus. Y entonces pensaba en estas cosas, ¿no? En que si ya en este tiempo nos tratan de delincuentes porque llevamos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de sanidad, y cumpliendo la tarea que Jesús nos encomendó en un momento, porque el Señor nos dijo en un momento que fuéramos a los hogares y que predicásemos el Evangelio, que orásemos por las personas y que pusiéramos las manos sobre los enfermos y esto sanaría. Entonces, no podemos nosotros dejar de hacer la tarea. Aunque a veces las personas nos traten de delincuentes, aunque digan que cometemos un delito, y yo no veo el delito de ir a hacer el bien a las personas. Hay muchos que en este tiempo circulan por nuestra ciudad, hay gente que se junta a tomar y hacer distintas actividades, y eso no es considerado delito, pero sí el hecho de que nosotros podamos llevar un mensaje de esperanza a otros que están necesitando, quizás en depresión, quizás en soledad, quizás en tristeza, quizás en dolor. Que le llevemos un mensaje de esperanza a algunos, ya lo están considerando un delito. Y esto es lo que ha ocasionado en nuestra sociedad el engaño y la mentira de esta supuesta pandemia. Y que muchos, aún pastores, están mandando mensaje a la iglesia de nuestro país, promocionando esto.
Yo quiero que podamos meditar, iglesia amada, y cualquiera que esté escuchando. Sé que con esto quizás me gane algunos enemigos, pero no puedo dejar de hablar la verdad de Dios que está en mi corazón en este tiempo. El apóstol Pedro le escribe a una iglesia que estaba oprimida, que estaba siendo perseguida en su fe. Y entonces le dice el apóstol Pedro que desechen toda malicia, que desechen todo engaño, que desechen la hipocresía, la envidia, y que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, una leche espiritual que no es adulterada. Nos da la idea en este texto que el apóstol Pedro escribe de palabra de Dios, pero palabra de Dios pura, palabra de Dios real, palabra de Dios que es verdad, que es bien investigada, que es bien examinada, para entonces poder darle a la iglesia fortaleza, seguridad, certeza en Dios y no duda, para afianzar la fe de la iglesia y no causar en la iglesia temor, porque si somos presa del temor nos vamos a paralizar y dejaremos de hacer la tarea que Jesús nos ordenó. La iglesia que el apóstol Pedro le escribe es una iglesia que estaba siendo perseguida, oprimida, y Pedro entonces allí le escribe con Silvano, quien también era Silas, a aquellos cristianos que estaban en opresión, para que estos pudieran ser fortalecidos en la fe. Por eso me animo en este tiempo a compartirte este mensaje y una vez más decirte, créanle a Dios. Si le vas a creer a alguien, créanle a Dios. Pero para que le puedas creer a Dios tenés que venir a la Escritura, porque esta es la leche espiritual no adulterada, la cual el apóstol Pedro estaba diciendo. Esta leche que habla Pedro no es la misma leche de la cual habla el apóstol Pablo, la cual era el primer alimento que un niño recibía, sino que esta leche está quizás hablando, como decía Pablo, aquel alimento sólido que el cristiano necesita. Pedro hace una comparación en cuanto a lo que es la leche espiritual no adulterada con la palabra de Dios. La palabra de Dios pura, en esencia. Esa palabra de Dios que nos golpea, esa palabra de Dios que nos confronta, esa palabra de Dios que arranca, derriba, destruye y arruina. Pero esa palabra de Dios que también edifica y planta. Siempre la palabra que Dios nos va a dar va a ser una palabra que inclusive cuando sea una palabra de juicio, como digo siempre, será una palabra de esperanza, porque el juicio no está siendo ejecutado, sino que esa palabra de juicio va a hacer que nosotros cobremos sentido y nos podamos volver del mal camino, y entonces una vez más situarnos en el camino que corresponde. Hace unos días escuché a un hermano que estaba alentando a la iglesia que orase para que Dios le diese a la ciencia el poder descubrir las vacunas contra el virus. Y me animo a decirlo en este medio porque también estos hermanos lo están haciendo por este medio. Y llega a muchos lugares de nuestro país. Y llega mucha gente que forma parte de la iglesia. Y entonces este hombre tomaba un texto que allí está en Isaías capítulo 33 y que dice que en nuestros tiempos reinarán la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y este hombre hablaba de la ciencia como la ciencia la conocemos nosotros hoy. Pero no podemos olvidarnos en qué tiempo escribe Isaías. ¿Y a qué se estaba refiriendo Isaías con ciencia? No se refería el profeta con ciencia a la ciencia como la conocemos en este tiempo. Y yo no estoy desechando la ciencia en este tiempo de ninguna manera. De hecho, bendigo la medicina. Pero sí estoy queriendo que aquellos que somos pastores hablemos a la iglesia de lo que tenemos que hablar. De afianzar su fe en Cristo, no en la ciencia. Porque si no estaríamos predicando cientología. Y que crean en la ciencia y ya no crean en la Biblia. Por eso cuando nosotros vemos que allí en Isaías se usa este texto para poder alentar a la gente a creer en la ciencia y que Dios bendice la ciencia, pero cuando Isaías estaba hablando de la ciencia en este contexto, estaba hablando nada más y nada menos del conocimiento profundo de Dios, no de la ciencia como la conocemos hoy. Este hombre ocupa una vez más
otro texto y está allí en Proverbios capítulo 22, versículo 12, dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastornará las cosas de los prevaricadores. Y una vez más, este hombre dice que los ojos, la bendición de Dios está sobre la ciencia. Y yo soy entendido de que Dios es quien da el talento y el conocimiento a todo el mundo. Pero no podemos usar el texto de Proverbio para decir que Dios está bendiciendo la ciencia, esta ciencia que está buscando una vacuna contra el virus. Porque cuando nosotros encontramos la Biblia de la versión de Dios, palabra de Dios para todos, nos encontramos que la traducción dice en el mismo Proverbio 22, capítulo 12, que el Señor vigila y protege a la gente que lo conoce. Una vez más, la palabra ciencia se refiere a la gente que conoce a Dios y conoce su palabra, pero que Dios destruye a los que se alejan de Él. Es decir, leche espiritual no adulterada. La leche espiritual no adulterada es una leche espiritual la cual nos lleva a poder entender la Biblia en su contexto, en su significado genuino y verdadero, no en el que nosotros queremos darle. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos desechar la malicia, pero yo creo que no solamente la malicia nuestra, sino la malicia que nos rodea. Hay mucha maldad y hay gente que está tratando de tirar sobre la iglesia engaño. Y no quiero que te ofendas, y de última, si te tenés que ofender y la palabra es pesada, lo entiendo, porque el mismo Señor le tuvo que decir a sus discípulos en un momento que Él habló una palabra fuerte: si esto les ofende, y si ustedes se tienen que ir, también váyanse. Entonces, si el Señor le dijo a sus discípulos esto, nosotros no tenemos por qué ofendernos, sino poder ser edificados a través de la verdad de Dios. Pedro le dice que hay que desechar la malicia y el engaño, porque estas cosas no hacen bien a la iglesia, sino que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y Pedro estaba hablando en este contexto de esa palabra de Dios no adulterada, no una palabra que es suavizada, no una palabra que es diluida para que la gente no se ofenda. La palabra de Dios tiene que golpearnos, tiene que confrontarnos, tiene que sacudirnos, tiene que movilizarnos, porque si no la palabra de Dios no va a hacer el efecto que tiene que hacer en nosotros, que es darnos la bendición de poder conocerle más a Él. En este contexto donde Pedro escribe, Israel estaba bajo el imperio de Roma. Ese Israel que pensaba que era libre, lamentablemente estaba cautivo y estaba prisionero, pero no así la iglesia. La iglesia no se dejó aprisionar y tuvo que huir, es verdad. Pero entonces ellos huyeron y el evangelio comenzó a ser expandido. Por eso yo quiero que puedas entender, porque no tenemos que acomodarnos como aquel pueblo judío que estaba allí en Jerusalén, pensando que eran libres, cuando en realidad ellos mismos estaban bajo el imperio de Roma, bajo una mentalidad pagana que los tenía oprimidos y que les había hecho creer de alguna manera que eran libres y que ellos tenían sus cultos y sus reuniones, pero en realidad no estaban haciendo absolutamente nada para que la gente pudiese llegar al Señor. Porque de hecho, cuando nosotros vemos en un momento donde Jesús llega al templo, vemos que esta religión organizada había formado un mercado allí, en la entrada del templo, en el atrio de los gentiles, ese lugar que nos correspondería a vos y a mí si hubiésemos vivido en aquella época, para que pudiésemos llegar a la presencia de Dios. Y entonces se habían acomodado de tal manera que lamentablemente no estaban cumpliendo la función por la cual Dios les había levantado, que era representarlo a Él para bendecir a todas las naciones. Entonces Israel estaba quieto en ese momento, estaba prisionero, pero la iglesia no, la iglesia continuó creciendo, continuó predicando, continuó llevando la tarea, aunque perseguida, aunque oprimida, no estaba derrotada. Por eso, mi amado, yo quiero que este tiempo puedas comprender lo que quiero decirte y te levantes. Y entonces comiences a predicar el Evangelio y comiences a salir, porque ya es tiempo de tener que hacerlo. Hay algunas cosas que veo que el apóstol Pedro
nos alienta en este texto, y es el hecho de que primeramente tiene que haber en nosotros un deseo ferviente de conocer la verdad. Pedro dice, desead como niños recién nacidos. El niño recién nacido se desespera por el alimento de la madre, ese alimento puro. El niño recién nacido llora y tiene realmente una necesidad tremenda de poder consumir el alimento que le va a hacer bien. Por eso tiene que haber un deseo ferviente. Jesús dijo en un momento que eran bienaventurados aquellos que tenían hambre y sed, en este caso de justicia, pero es lo que tiene que haber en nosotros. Yo no sé si algunos o todos sabrán lo que es tener hambre, verdaderamente hambre. Yo sí lo sé, porque he pasado hambre muchas veces en mi infancia. Y entonces sé lo que es la desesperación, sé lo que es la desesperación por poder beber algo, por poder comer algo. Sé lo que es el deseo ferviente, porque me sostuvo en aquel tiempo esta palabra de Dios cuando el Señor traía a mi vida que anhelara la leche espiritual no adulterada. Entonces me sumergí en la Escritura para poder encontrar la fuente verdadera del mensaje de Dios. En ayunos, en oración, en vigilias, en ruego delante del Señor, para que Dios ministrara mi vida a través de su palabra. Gracias le doy a Dios por aquellas personas que me acompañaron, pero mayormente fue el Espíritu Santo quien pudo instruirme en mi vida cristiana. Y hoy por eso te lo comparto. Necesitas tener ese deseo ferviente, desear como niños, recién nacidos, esa leche espiritual no adulterada. Porque lo primero es esto, dice Pedro, tener un deseo ferviente. Pero segundo, el hecho de no un deseo ferviente por cualquier cosa, sino por la leche espiritual pura. Esa leche no contaminada, es decir, esa palabra de Dios no contaminada. Y la palabra de Dios no contaminada la vas a encontrar cuando vayas personalmente a la Escritura. Cuando trates de leer el texto y el contexto, y no solamente el texto allí gramatical, sino también te puedas meter en la historia, te puedas meter en la geografía, puedes investigar, porque hoy tenemos todos los medios. La fe genuina en el Señor viene por el entender, como dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios, pero te recuerdo que ese contexto, oír significa entender la palabra de Dios. Entonces, si queremos tener una fe genuina, verdadera, que nos libre de los temores a las cuales todo este engaño ha sumergido a la iglesia, necesitamos la leche pura, esa leche espiritual no adulterada, para que nuestra fe esté afianzada en la Escritura y no en lo que los hombres dicen. En Efesios el apóstol Pablo escribe que Jesús mismo, allí Efesios 4, capítulo 11, Pablo dice que Jesús mismo fue quien constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, Dios levantó personas, aún como en este tiempo, Dios levantó personas con un objetivo primario. Y ese objetivo primario no era que nosotros nos llenásemos los bolsillos o viviésemos de la iglesia, sino era el hecho de que nosotros pudiésemos consolidar a la iglesia. Dice la Escritura allí en el versículo 12 de Efesios 4, dice que el Señor levantó los ministerios, es decir, sus siervos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso nos damos cuenta de que el objetivo de ser pastores, de ser evangelistas, de ser profetas, de ser maestros, no es enseñorearnos de la iglesia, es poder fortalecer la iglesia, es decir, es perfeccionar, es alimentar, es fortalecer, es alentar a la iglesia en la obra del ministerio, para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, que sea gente llena de fe, llena del poder de Dios. Por eso, pastores amados, quizás estés escuchando, esta es la tarea que tenemos que hacer con la iglesia. No decirle a la iglesia que oremos para que bendiga la ciencia, sino decirle a la iglesia que se ponga en ayuno y oración para que toda la mentira que el diablo ha generado en el mundo y todo el temor que el diablo esparció por el mundo caiga en este tiempo. Y entonces la iglesia se levante gloriosa, se levante revestida de fuerza y del poder de Dios en Cristo. Es la tarea que nosotros tenemos con los santos. No que ellos sigan adentro de sus casas y nosotros oremos para que la ciencia se encargue del resto.
Porque yo quiero recordarte que el poder de Dios no ha menguado. Seguimos orando por los enfermos y siguen sanando. Seguimos orando por gente que está poseída por demonios y son liberados. Yo no te estoy hablando de algo que vi en otro lugar, lo he vivido en mi vida. De orar por enfermos de cáncer y que se sanaran, de orar por gente que estaba en terapia intensiva, toda entubada, y que esa persona pueda ser dada de alta. Dios sigue haciendo milagros a través de aquellos que le creen. Y si Dios nos ha mandado que pongamos la mano sobre gente que sea leprosa, algo totalmente contagioso, ¿no nos va a respaldar el Señor? ¿No te parece que necesitamos nosotros como siervos de Dios llevar un mensaje de seguridad y de esperanza a la gente en la fe en Cristo y en su palabra antes de decirle a la gente que estemos orando para que la ciencia se encargue? El versículo 13 de la carta de Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 4, dice que nuestra tarea tiene que ser hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que necesitamos instruir a la iglesia para que nuestros hermanos se equiparen con nosotros en la fe y nosotros todos juntos podamos ser un varón maduro, es decir, una persona madura, un creyente maduro, que tenga la madurez que Cristo tuvo, es decir, el conocimiento, la certeza, la seguridad, la esperanza que Cristo tuvo en el Padre. Para esto nosotros necesitamos poder predicar a la gente la palabra de Dios de verdad. No agarrar la palabra de Dios, doblarla para poder acomodarla al tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios sigue siendo la misma, ayer, hoy, por los siglos. Tiene el mismo significado, o al menos a mí me habían enseñado esto, que encontremos el verdadero significado de lo que se está escribiendo. En el versículo 14 el apóstol Pablo dice que debemos llevar nosotros a la gente a la estatura de la plenitud de Cristo, pero el versículo 14 dice para que ya, ese es el objetivo, hacer que la gente se madure, para que ya no seamos niños, escuchen bien, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchas personas que tergiversan la palabra, la escritura, y con sus artimañas hacen que muchos se pierdan y se extravíen de la fe. Quizás no sea el caso de algunos pastores, como digo, que son bien intencionados, con el afán de cuidar, porque son pastores, de cuidar la iglesia, de protegerla, de cubrirla, que no sufran daño. Pero la realidad es que de eso se va a encargar el Señor. Nosotros tenemos que encargarnos de instruirnos en la fe de manera tal que ellos no sean ya niños que se dejen llevar por toda la doctrina que está dando vuelta por ahí. La versión de la palabra de Dios para todos dice en este texto de Efesios capítulo 4, versículo 13, que nuestra meta es convertirnos en gente maduras y vernos tal como Cristo, es decir, sentirnos, pensarnos, percibirnos y actuar como Cristo. Dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿de verdad vos tenés la mente de Cristo? ¿Vos le creés a Dios como Cristo? Porque este es el asunto. Y entonces dice que la meta es poder llegar a ser como Cristo y tener toda su perfección, es decir, toda su madurez, toda su seguridad, toda su certeza y su confianza. Y así no nos portaremos como niños, ni tampoco seremos un barco a la deriva arrastrados por cualquier doctrina, cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas, para que la iglesia no caiga en la trampa de la mentira y del engaño que muchos están esparciendo por el mundo. Necesita tener una enseñanza genuina, una enseñanza verdadera sobre la palabra de Dios, para que, como dice la Escritura, no sean niños, no se comporten como niños, y entonces estén continuamente en duda, en temor, en incertidumbre, en inseguridad. Necesitamos poder, como dice Pedro, anhelar la leche espiritual, no cualquiera, sino la no adulterada,
Y lo último que veo es que Pedro dice que todo esto es necesario para que entonces nosotros crezcamos saludablemente en la salvación. Yo quiero que puedas entender esto porque es importante. Si nosotros no tenemos una leche espiritual no adulterada, palabra de Dios no adulterada, no vamos a crecer de manera saludable en nuestra salvación. Es decir, vemos una iglesia totalmente debilitada, una iglesia que lamentablemente no es la iglesia que tiene que verse. No es la iglesia empoderada, gloriosa, que Dios quiere mostrar al mundo. ¿Cómo podés predicar a la gente un evangelio de poder si estás teniendo miedo de un virus? Si te ves obligado a andar con un tapaboca como si fuera un bozal que le ponen a un esclavo o a un perro. Eso no es crecer sanamente en nuestra salvación. Eso es tener duda. Eso es impartir duda a los demás. Y lo que nosotros tenemos que hacer es alentar a la fe, a la firmeza en su palabra. No se puede crecer de manera saludable si uno no tiene una buena alimentación. En lo natural no podemos crecer de manera saludable si nosotros no tenemos una buena alimentación, es decir, una alimentación equilibrada. Porque si solamente comemos algunas cosas, nuestro cuerpo se va a debilitar. Tenemos que tener una dieta equilibrada. Ciertamente los mañosos y aquella gente que no gustan de los alimentos no podrán ser saludables. Hoy hay muchas personas en la iglesia que solamente picotean basura espiritual. Y entonces estos viven una vida totalmente cobarde, una vida llena de inseguridades y una vida llena de heridas. Porque es una vida espiritual que no ha tomado para sí el alimento, como dice Pablo, sólido, o no ha tomado para sí, como dice el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios pura, esa palabra que nos confronta, esa palabra que hace que nosotros seamos transformados. Por eso nos encontramos, como digo, con una iglesia en el año 2020, con una iglesia cobarde, que se ha metido dentro de las casas y que ya no quiere salir. Nos encontramos con una iglesia como aquellos discípulos que tenían miedo de perder sus vidas cuando el Señor los puso en una barca y comenzaron a navegar hacia el otro lado para llevar la salvación al Gadareno. Y entonces cuando se levanta la tormenta, todos conocemos la historia, los discípulos comenzaron a agitarse y clamaron: Señor, Señor, ¿no temes que perecemos? Pero dice la Escritura que Jesús se levantó, reprendió las olas, el viento, se hizo grande bonanza. Y entonces el Señor le dijo a sus discípulos: ¿por qué están así amedrentados? Lo que en el original significa: ¿por qué se acobardaron? ¿Acaso no tenéis fe? Es decir, ¿por qué se acobardaron y ahora son incrédulos? Porque la palabra del Señor fue: pasemos al otro lado, no es poner una duda. Él no dijo: vamos a pasar quizás o si tenemos suerte pasaremos. Él dijo: pasemos al otro lado en ese momento, pero los discípulos estaban acobardados y Jesús tuvo que reprenderlos. ¿Por qué están así amedrentados en este tiempo, hermanos? Porque esta tormenta que se ha levantado en todo el mundo es una tormenta que el diablo generó. Quiero que lo entiendas. Y entonces debemos levantarnos en el poder de Dios y reprender la mentira del diablo de este tiempo y una vez más comenzar a hacer la tarea. Lo que sucede es que si no hay palabra pura de Dios en nosotros, leche espiritual no adulterada, lamentablemente, en vez de tener la confianza, va a haber inseguridad. Y lamentablemente van a haber un montón de heridas que nunca sanan. Veo gente en la iglesia que está siempre herida, siempre con rencores, siempre con resentimiento. Gente que está siempre siendo ministrada. Pastores que aconsejan a las personas ir a un psicólogo. Cuando la Escritura dice que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Cuando el Señor dijo que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cómo podemos aconsejar a la gente que vaya a un psicólogo? ¿Por qué no aconsejamos a la gente que realmente tenga palabra de Dios en su vida? Que pueda establecer lo que Dios ha dicho. Diga el débil: fuerte soy.
Diga el triste, alegre estoy. Haga como hizo el apóstol Pablo allí en la isla de Malta. Digo, esto queda de testimonio para nosotros, que cuando el enemigo se le prendió de la mano, el apóstol Pablo simplemente se lo sacudió y no permitió que él ejerciera poder sobre su vida, porque entendía bien cuál era su destino. Hay un problema cuando nosotros no consumimos leche. El ser humano cuando no consume leche tiene un problema de incorporación de calcio en su vida. Y hace unos días estaba allí medio contrariado porque mi hija más pequeña, que tiene 4 años, no quiere tomar la leche. Y entonces me preocupó porque pude entender que si ella no tomaba leche no iba a incorporar calcio en su vida. Y la incorporación de calcio en el cuerpo humano es muy importante. Porque si una persona no incorpora calcio va a tener por lo menos 3 problemas que he visto que son realmente fuertes. El primer problema que trae la no incorporación de calcio es el problema de coagulación en la sangre. El segundo problema que veo que trae la no incorporación de calcio es la descalcificación de los huesos y entonces la debilidad de la estructura ósea, lo cual lleva a tener probabilidades de fracturas continuas. Y el tercer problema es problema muscular, lo que hace debilitar a la persona y sentir cansancio permanente, y entonces también sufre de muchos calambres. Y entonces me daba esto un poco de preocupación, porque si mi hijita no consume la leche, no quiere la leche, entonces no incorpora el calcio y tendría problemas en su futuro. Pero el Señor terminó ministrándome a través de esto que estaba viviendo para con su iglesia. Que lamentablemente la iglesia le ha pasado lo mismo en este tiempo. La iglesia no ha querido tomar la leche espiritual no adulterada. La iglesia ha preferido que le hablen bonito. La iglesia ha preferido que diluyan el mensaje para que el mensaje no sea tan confrontador. Y entonces los predicadores les han quitado varios nutrientes y le han echado bastante agua y han diluido el mensaje para que la gente no se ofenda. Pero yo quiero que sepas esto, que si lamentablemente nosotros no tenemos la leche espiritual no adulterada en nuestra vida, no vamos a incorporar en nuestra vida espiritual el calcio espiritual. Y si no hay calcio espiritual en nosotros, sucede lo que vemos en este tiempo en la iglesia. Sucede que no hay coagulación en la sangre. Y entonces vemos una iglesia continuamente herida, continuamente mal, continuamente con rencores, con resentimiento, con problemas emocionales. Heridas que nunca cierran, porque no coagulan. Vemos que hay una estructura ósea descalcificada, vemos que lamentablemente la iglesia sufre de osteoporosis espiritual y entonces se fragmenta y se quiebra. Y el enemigo cuando viene y guerrea con ella y choca contra la iglesia, entonces la iglesia es quebrantada por el enemigo y no puede mantenerse en pie, su estructura ósea no está firme. Y vemos que la iglesia espiritualmente sufre terribles problemas musculares, porque cuando la iglesia quiere correr se siente debilitada, muy debilitada, porque no tiene calcio espiritual no adulterado en su vida y sufre de terribles calambres. Por eso es tan necesaria la leche espiritual no adulterada. Iglesia amada del Señor, necesitas comenzar a tomar esa leche espiritual no adulterada. No algo que simplemente calme tu oído, sino esa palabra de Dios pura que aunque te confronte, aunque arranque, destruya, derribe y arruine, será la que pueda edificarte y plantar tu vida. Dios quiere que ese sea un tiempo de edificación para vos como lo fue para mí, porque esta palabra fue de mucha fortaleza en mi vida. Así que te bendigo en este día y oro para que este sea un tiempo en tu vida de reflexión. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que pronto podamos volver a encontrarnos.